El ángel entró. No anunció su llegada. Entró. Y lo primero que dijo fue una sola palabra en griego. Kecharitomene. Las traducciones dicen, llena de gracia, o muy favorecida, o agraciada. Pero ninguna de esas versiones existe en el texto original. Lo que el ángel dijo era una palabra que no aparece en ningún otro texto del mundo antiguo. Una forma que Lucas eligió solo para este momento. Y lo que esa forma dice, con precisión técnica en griego, es que María es alguien que ya ha sido transformada por la gracia de manera permanente e irreversible, antes de que ocurra lo que está a punto de ocurrir. Kecharitomene es un perfecto pasivo que describe un estado anterior al encuentro. María ya era, antes de que el ángel llegara, alguien que había sido habitada por algo que la precedía y la sostenía. El saludo no inaugura la gracia, la nombra, y lo que viene a continuación es la respuesta de un ser humano proclamando la alegría de saberse elegida para la misión que le trae el ángel. Bienvenido a este nuevo episodio de la serie Metafísica del Nuevo Testamento. En los episodios anteriores, vimos el significado profundo del prólogo del Evangelio de Juan y de la genealogía de Mateo. Con el anuncio del nacimiento del Bautista, inauguramos el Evangelio de Lucas. Si no los viste, están en el canal. El episodio presente continúa a partir del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Ahora la acción se desplaza al hogar de María. El relato del anuncio del ángel a María ha generado más arte que cualquier otro texto del Nuevo Testamento. Un saludo, una pregunta y un gesto final que lo cambia todo. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Este texto conforma una estructura metafísica. No es solo una escena devocional. Es el punto donde dos mundos, el divino y el humano, lo eterno y lo temporal, lo infinito y lo finito, entran en contacto de una manera que la filosofía griega habría declarado imposible, y que Lucas narra como algo que ocurrió en un hogar, en Nazaret, a una muchacha joven que estaba sola. En este episodio vamos a leer el texto, palabra por palabra, con el griego original, con sus resonancias filosóficas, con su profundidad psicológica y con la pregunta constante de qué tiene todo esto que ver con la vida que vives esta semana. Al final, el ejercicio. Para leer el relato de Lucas sin malentenderlo, hay que ver los dos horizontes que Lucas tenía delante cuando lo escribió. El primer horizonte es el Antiguo Testamento. Lucas es el evangelista más literario del Nuevo Testamento, y su relato de la infancia, los dos primeros capítulos, está construido como una sinfonía de ecos que proceden de la Biblia hebrea. El anuncio del nacimiento de Jesús está diseñado como paralelo al anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, que le precede inmediatamente. Pero en el trasfondo de ambos hay una serie de anuncios angélicos del Antiguo Testamento. El ángel que anuncia el nacimiento de Sansón, el ángel que anuncia a Abraham el nacimiento de Isaac, el ángel que llama a Gedeón. Lucas se sirve de esa tradición. Lo que anuncia Gabriel a María no es solo el nacimiento de otro héroe o profeta, es el nacimiento de alguien llamado Hijo de Dios. El segundo horizonte es la Galilea del siglo I. Nazaret no aparece en ningún texto anterior al Nuevo Testamento. Era un pueblo tan pequeño que su ausencia de los registros es casi total. Y es precisamente ahí donde Lucas sitúa la anunciación. No en Jerusalén, no en el templo, sino en la periferia de la periferia. Que el momento donde lo eterno entra en lo temporal ocurra en Nazaret, de Galilea, no es un detalle accidental. Es la forma que toma en Lucas la afirmación teológica más radical del Nuevo Testamento.
Lo sagrado no habita en los centros del poder. Habita en lo que el mundo ha declarado insignificante. Hay 6 términos del relato de Lucas que hacen necesario detenerse. Porque aquí, como en el prólogo de Juan, la traducción puede hacer desaparecer lo que el texto está realmente diciendo. El primer término es Keharitomene, que significa la que ha sido y sigue siendo habitada por la gracia. Alégrate, Keharitomene, el Señor está contigo. Lucas 1:28. Es la palabra más discutida del relato y la más importante. Keharitomene es el perfecto pasivo participio del verbo charito, derivado de charis, gracia, don inmerecido. El perfecto en griego no describe solo una acción pasada. Describe una acción pasada cuyo resultado permanece activo en el presente. María no fue habitada por la gracia en algún momento anterior, sino que vive en un estado presente y permanente de gracia. El ángel la llama por esa palabra como si fuera su nombre. No la llama María, la llama Keharitomene, como si su identidad más profunda no fuera su nombre propio, sino su relación con lo que la precede y la sostiene. El segundo término es Shaire, Keharitomene, Lucas 1:28, que significa alégrate, salve, la gracia está contigo. Es el verbo con que el ángel abre el saludo. Las traducciones dicen salve o Dios te salve, por influencia de la tradición litúrgica latina. Pero jaire, en griego, es el imperativo del verbo jairo, alegrarse, regocijarse. Es el saludo más común del mundo helenístico, equivalente al hola contemporáneo, pero en boca del ángel, dirigido a alguien llamada Keharitomene, adquiere un peso que la costumbre gramatical no puede contener. El filósofo Jean-Luc Marion ha señalado que yaire es un llamado a un estado interior. La alegría que el ángel invoca no es sentimental, es ontológica, es la alegría del ser que ha encontrado su fundamento. En tercer lugar, tenemos el término dietaraxe, que significa se sintió sobrepasada por aquel saludo. Al ver esto, ella fue profundamente perturbada por sus palabras y se preguntaba qué significaría este saludo. Lucas 1:29. El verbo que Lucas elige para describir la reacción de María no es simplemente se turbó. Eso sería etaraxe. El verbo es dietaraxe. El prefijo dia intensifica hasta el extremo. Una turbación que atraviesa. No es la reacción de alguien que no entiende. Es la reacción de alguien que comprende el peso de lo que está ocurriendo y lo siente con todo el cuerpo. Heidegger habría reconocido en dietaraxe lo que él llamaba Stimmung, la tonalidad afectiva que abre al ser humano hacia una dimensión de la realidad que la mera razón no puede alcanzar. El ánimo no es un obstáculo al pensamiento. Es el modo en que la realidad se hace percibible antes de ser articulada. María no se turba en lugar de pensar. Se turba porque piensa, porque comprende el peso de lo que el ángel acaba de decir. El cuarto grupo de términos es pneuma hagion, dynamis hypsistu, que significan Espíritu Santo, poder del Altísimo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. Dos expresiones que describen la misma realidad desde dos ángulos. Pneuma hagion, el Espíritu Santo, es en el Antiguo Testamento el poder creador de Dios que se mueve sobre el caos en el Génesis, que inspira a los profetas, que sostiene la vida. En Lucas es el mismo poder que actúa aquí, en una casa en Nazaret. Y dynamis hypsistu, el poder del Altísimo, usa el verbo episkiazo, cubrir con sombra, proyectar sombra sobre. Es el mismo verbo que la Septuaginta usa para la nube que cubre el tabernáculo cuando la gloria de Dios lo habita.
la Shekinah, la presencia luminosa y oscura de Dios. Lo que Lucas dice con esa palabra es que lo que está a punto de ocurrir en María es estructuralmente idéntico a lo que ocurrió cuando la gloria de Dios habitó en el tabernáculo. El infinito que se hace presente en lo finito sin destruirlo. El quinto término es doule, esclava, sierva, la que sirve en obediencia total. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. La palabra con que María se define a sí misma en su respuesta final. No hija, no discípula, ni elegida, sino dule, la que sirve sin condiciones. En el mundo romano, dule es el término técnico para el esclavo, alguien cuya voluntad está completamente al servicio de otro. Pero en el Antiguo Testamento, llamarse siervo o sierva del Señor es un título de honor. Los grandes profetas y patriarcas, Moisés, David, los profetas, son llamados siervos del Señor. La dul del Señor no es alguien que ha sido humillada, es alguien que ha encontrado su identidad más profunda en la orientación total hacia lo que la sostiene. Lo que Marion llamaría la fenomenología del don recibido. No la servidumbre del que no tiene elección, sino la entrega del que elige libremente porque ha reconocido dónde está su ser más verdadero. El último término es genoito, que así sea, que ocurra, hágase en mí conforme a tu palabra. Lucas 1:38. La última palabra del diálogo. El genoito de María, transliterado en la tradición latina como fiat, que se haga, es el optativo aoristo del verbo ginomai, llegar a ser, acontecer. No es el imperativo hazlo, es el optativo, que así sea, que pueda ocurrir. Un deseo formulado como apertura, y con esa apertura, el diálogo termina. El ángel se va. Lucas no describe el proceso, solo dice que el ángel partió. Lo que vino después es la historia que el resto del Evangelio va a narrar. El fiat de María, una sola palabra en optativo, es el gesto que hace posible la encarnación. Hay un hilo que conecta el relato de la anunciación del ángel a María con el Antiguo Testamento de una manera que la lectura devocional habitual no suele ver, pero que Lucas construyó con una precisión que no puede ser accidental. La estructura del relato: un mensajero celestial que se aparece, saluda, anuncia un nacimiento imposible, recibe una pregunta del destinatario, responde y desaparece. Es exactamente la misma que la que aparece en los relatos de nacimiento del Antiguo Testamento. El ángel que anuncia a Agar el nacimiento de Ismael, el que anuncia a Abraham el nacimiento de Isaac, el que anuncia a la madre de Manoa el nacimiento de Sansón, el anuncio a Zacarías acerca del nacimiento de Juan en el capítulo anterior del propio Lucas. Lucas está escribiendo en esa tradición, y todos sus lectores del siglo I, judíos y prosélitos que conocían las Escrituras, lo sabían. Pero Lucas hace con esa tradición algo que ninguno de los textos anteriores había hecho. En todos los relatos anteriores, el nacimiento es imposible por razones biológicas. Los padres son ancianos. El matrimonio es estéril. La fe que se pide es la fe en que Dios puede superar un obstáculo biológico. Lo que Lucas anuncia es algo cualitativamente diferente. María no es estéril ni anciana, es virgen. El obstáculo no es biológico, es ontológico. Lo que se anuncia no es que Dios puede superar un límite natural, sino que lo que va a nacer es algo que ningún límite natural puede producir. El Hijo del Altísimo, cuyo reino no tendrá fin, el que será llamado Santo, Hijo de Dios. Los relatos del Antiguo Testamento abren la posibilidad de que Dios actúe en la historia de maneras que la biología no puede explicar. El relato de Lucas
lleva esa posibilidad a su límite radical. Lo que entra en María no es solo un hijo extraordinario. Es el Logos que Juan dice que era en el principio. La misma estructura, una radicalidad nueva. 4 pensadores se acercaron al relato bíblico desde diferentes perspectivas y momentos, y lo han iluminado. Veamos qué nos tienen que decir. Platón, en el diálogo Timeo, describe al demiurgo como alguien que crea el cosmos porque es bueno, y el que es bueno no puede tener envidia de nada, y por tanto, quiere que todo lo que existe sea, en la medida de lo posible, semejante a él. La bondad del Dios platónico se derrama hacia afuera, no porque necesite algo del mundo, sino porque su naturaleza es la comunicación de sí mismo. Pero el Dios de Platón permanece fuera del mundo, crea a distancia. La Charis que el ángel anuncia a María en Lucas es estructuralmente idéntica en su gratuidad. Es encarnación. El bien platónico ilumina. El logos joaneo lucano entra. Por su parte, el sistema de Plotino arranca del uno y desciende hacia la materia como privación progresiva del ser. El alma, aprisionada en el cuerpo, busca el retorno hacia el uno. La espiritualidad es ascenso. El cuerpo es obstáculo. La materia es el nivel más bajo del ser. El relato de Lucas hace exactamente lo contrario. Lo que Plotino habría llamado el uno, el altísimo, el poder que todo lo sostiene, elige descender al nivel más concreto y más material de la existencia, un embrión en el vientre de una joven, no el alma que asciende escapando de la carne, el espíritu que desciende eligiendo la carne. El modo en que Lucas describe ese descenso, la sombra del poder del Altísimo que cubre a María, como la nube cubría el tabernáculo, es la inversión exacta de la espiritualidad de Plotino. Por otro lado, tenemos a Heidegger, que pasó décadas pensando la pregunta que los presocráticos habían formulado: ¿por qué hay algo en vez de nada? Su respuesta no era una explicación causal, sino una apertura a la pregunta misma. El ser se da, acontece, se retira y se dona. No hay razón suficiente para el ser. El ser es don. Keharitomene, la que ha sido habitada por la gracia de manera permanente y sin que ningún mérito la haya precedido, es la expresión más radical posible de esa estructura heideggeriana. Alguien que es no porque lo haya producido, sino porque algo que la precede la ha elegido. El ser como don que no se puede merecer, la anunciación como acontecimiento del ser. Por último, tenemos a Jean-Luc Marion, que desarrolló en Siendo dado una fenomenología del don puro. El don genuino es el que no puede ser calculado ni devuelto, el que no requiere un receptor que lo haya pedido, ni un donante que lo haya ofrecido dentro de una economía del intercambio. El don puro precede a la apertura que lo recibe. El análisis de Marion ilumina con precisión el saludo del ángel. María no ha pedido nada. No ha sido designada porque haya acumulado méritos. La Keharitomene, la que ha sido habitada por la gracia, es alguien que ha sido constituida por el don antes de que tuviera conciencia de él. Su respuesta, hágase en mí conforme a tu palabra, no produce el don, lo reconoce. Y eso es todo lo que se le pide. No producir, sino reconocer y abrirse. El don no necesita un receptor que lo haya pedido. Necesita a alguien que, al recibirlo, reconozca que lo precede. Jean-Luc Marion, Siendo dado. A continuación vamos a considerar el relato de Lucas desde la perspectiva de 3 psicólogos del siglo XX. El relato iluminó sus campos de estudio, y ellos a su vez ayudaron a comprender el relato desde la perspectiva del siglo XX. En primer lugar tenemos a Carl Jung. Jung dedicó páginas decisivas, en Psicología y Religión, al símbolo de la Virgen María,
y a lo que él llamaba el proceso de individuación, el movimiento por el que el self, el centro más profundo de la psique, emerge hacia la conciencia sin que el ego quede destruido en el proceso. El relato de la Anunciación describe, desde la perspectiva del símbolo religioso, esa estructura. Algo que el ego no ha producido y no controla irrumpe desde la profundidad y propone una transformación total. María no sabe qué va a ocurrir. No tiene un plan, no tiene garantías, solo tiene un saludo que la nombra de una manera que nunca antes había sido nombrada, y una pregunta que ella formula antes de decir que sí. La individuación genuina, dice Jung, siempre implica esa estructura. La irrupción de lo que el ego no ha planificado, el turbamiento que precede a la comprensión, la rendición que no es pasividad, sino apertura activa. Por otra parte, tenemos a Marion Budman, analista junguiana, que dedicó su trabajo a la psicología de lo femenino y del cuerpo. Desarrolló una tesis que el relato de Lucas ilumina retroactivamente. Lo sagrado no se revela prescindiendo del cuerpo, sino habitando el cuerpo desde adentro. Su crítica a la espiritualidad que desprecia lo corporal resonaba con la afirmación lucana: lo que el espíritu hace no es liberar a María de su cuerpo, es entrar en su cuerpo. El vientre de María se convierte en el lugar donde lo eterno elige hacerse temporal. Budman habría dicho que Keharitomene no describe solo un estado espiritual, describe un estado somático, alguien cuyo cuerpo ha sido habitado por algo que lo excede sin destruirlo. La gracia no anula la materia, la sobrepasa y la dignifica. Por último, tenemos a James Hillman. En El Código del Alma, desarrolló la idea de que cada persona llega al mundo con una vocación, un daimon, una forma específica del alma que no eligió y que sin embargo la constituye más profundamente que cualquier elección posterior. La tarea de la vida no es construir una identidad desde cero, es reconocer y consentir lo que ya se era antes de saberlo. El genoito de María, hágase en mí conforme a tu palabra, es el modelo paradigmático de ese consentimiento hillmaniano, no la aceptación resignada de lo que no tiene remedio, sino el reconocimiento activo de que lo que llega desde afuera coincide con lo más profundo de lo que ya se era. María consiente al ángel, porque Keharitomene describe ya su ser más verdadero. El fiat no inaugura quién es María, revela quién era antes de que el ángel llegara. En este apartado, vamos a ver cómo la Anunciación se hace presente en tu vida diaria. Con el primer ejemplo, vemos el saludo que te nombra antes de que puedas defenderte. Hay momentos en la vida de cualquier persona en que alguien, un maestro, un amigo, un texto, un sueño, te dice algo sobre ti que tú no sabías o no te habías atrevido a formular. No un halago, no una opinión. Se trata de algo que llega con el peso de lo que ya era verdad antes de que lo escucharas. El efecto que produce no es complacencia, es turbación, dietaraxe, porque lo que se te está diciendo excede la imagen que tienes de ti mismo y exige una respuesta que no tienes preparada. Eso es lo que el saludo del ángel hace a María. La nombra desde una verdad que la precede y la desafía a reconocerla. En el segundo caso, tenemos la pregunta antes del fiat. María no dice que sí inmediatamente. Primero pregunta: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? No es una pregunta de desconfianza. Es la pregunta de alguien que quiere entender lo que está consintiendo antes de consentirlo. El ángel no le dice que no pregunte. Le responde. Y la respuesta no es una explicación técnica, sino una reafirmación de la fuente, el espíritu, el poder del Altísimo, y una referencia a Isabel.
la evidencia visible de que lo imposible ya está ocurriendo en otro cuerpo. Hay un modelo de fe que no pregunta, y hay otro que pregunta primero y consiente después, con pleno conocimiento del peso de lo que consiente. La fe de María es del segundo tipo. No es ingenuidad, es lucidez. En el tercer caso tenemos el fiat, que transforma sin que el ego lo planifique. La respuesta final de María, hágase en mí conforme a tu palabra, no es un pensamiento elaborado, es una apertura, una palabra que dice, así sea, que pueda ocurrir, que yo no sea el obstáculo. Hay momentos en la vida de cualquier persona en que algo llega, una vocación, una relación, una dirección, que el ego no ha planificado y que exige exactamente ese tipo de consentimiento, no el control de lo que va a ocurrir, sino la apertura a que ocurra. El fiat de María no es resignación, es el reconocimiento activo de que lo que llega es más grande que cualquier plan que ella pudiera haber trazado, y que decir que sí a eso es lo más verdadero que puede hacer. Por tanto, tenemos que el relato de la Anunciación no solo es una escena piadosa de la infancia de Jesús, como siempre nos la han pintado, es uno de los textos estructuralmente más ricos del Nuevo Testamento, y no es solo el comienzo de la historia de Jesús, es la culminación del arco que los relatos de anuncio del Antiguo Testamento habían abierto. El mismo espíritu que creó el cosmos en el Génesis, el mismo que llenó a los profetas, el que habita en el tabernáculo, elige ahora un vientre humano como lugar de su presencia. Las 5 ideas principales que hemos aprendido de este relato son las siguientes. La primera es que Keharitomene no es un título honorífico, es un nombre, una descripción de un estado previo al encuentro. María ya es antes de que el ángel llegue. Lo que el ángel hace no es crearla, es nombrarla. Y el nombramiento precede al consentimiento. Antes de que te pidan algo, ya eres alguien. La segunda idea es que la turbación de María, dietaraxe, es la respuesta apropiada ante lo que excede la escala ordinaria de la experiencia. La fe que nunca se turba, quizás nunca ha encontrado algo que valga la pena que la turbe. El ánimo que abre al ser, a veces toma la forma de la turbación que precede a la comprensión. La tercera idea es que la pregunta de María, ¿cómo será esto?, no es incredulidad ni duda. Es la pregunta de alguien que quiere entender lo que está consintiendo. El fiat que sigue no sería el mismo fiat sin la pregunta que lo precede. El consentimiento lúcido es más profundo que el consentimiento ingenuo. En la cuarta idea vemos que el fiat de María no es resignación ante lo inevitable, es apertura activa a lo que ya era verdad antes de que ella lo supiese. La diferencia es decisiva. La resignación dice, no tengo otra opción. El fiat dice, esto coincide con lo más verdadero de lo que soy. La Keharitomene no es forzada, elige. Y lo que elige es reconocerse en lo que el ángel le ha dicho que ya era. En la quinta idea, vemos el vientre de María como lugar de la presencia divina. La Shekinah que habita el tabernáculo ahora en una mujer de Nazaret es la afirmación más radical del Evangelio de Lucas sobre dónde habita lo sagrado. No en los lugares del poder, no en los centros de la cultura, sino en lo que el mundo ha declarado demasiado pequeño, demasiado periférico, demasiado ordinario para que ocurra algo importante. Lo sagrado no necesita magnitud, necesita apertura. En el próximo episodio, seguimos en el Evangelio de Lucas, el Magnificat, el Cántico de María, la respuesta de María a Isabel, el texto donde la muchacha de Nazaret, que acaba de decir el fiat, despliega en 12 versículos la teología más radical del Evangelio.
los poderosos derribados de sus tronos, los humildes exaltados, los hambrientos saciados, los ricos enviados vacíos. El Magnificat no es una canción de cuna, es un manifiesto. Si este episodio te abrió algo, si hay una grieta por donde entró algo que no esperabas, suscríbete. Esta serie va versículo por versículo, texto por texto, sin saltarse nada y sin simplificar nada. Dale like si llegaste hasta aquí. Este episodio es más denso de lo que parece desde afuera. Si llegaste al final, es porque algo en el texto te sostuvo, y compártelo con alguien que crea que la Anunciación ya la conoce, o que es solo una historia de iconos y cuadros renacentistas, porque ya sabes que es un texto griego de una precisión extraordinaria, que dice algo que ningún icono puede contener completamente. En los comentarios cuéntame esto. ¿Cuál de las 6 palabras que hemos trabajado hoy, Keharitomene, Yaire, Dietaraxe, Pneuma Hagion, Doule, Genoito, resuena más en este momento de tu vida? No la más interesante intelectualmente, sino la que toca algo que está ocurriendo ahora. Escríbela sola si quieres, sin explicación, o escribe lo que necesites escribir. Te leo todos los comentarios, y me importa saber qué palabra te encontró.